James Reese es el asistente personal del embajador de Estados Unidos en Francia. Durante muchos años ha desempeñado su trabajo con absoluta dedicación, organizando cada tarea de manera meticulosa y eficiente, lo que le ha valido el reconocimiento y la confianza del embajador. Sin embargo, lo que nadie a su alrededor imagina es que, además de su labor diplomática, Reese también es un agente en entrenamiento de la CIA que opera en las sombras. A pesar de formar parte de la agencia, las misiones más arriesgadas que había realizado hasta ese momento se limitaban a cambiar placas de vehículos para agentes en operaciones especiales. Al observar a estos agentes desplazarse armados con tecnología avanzada, Reese no podía evitar sentir una profunda admiración y el deseo de demostrar que estaba listo para algo más. Impulsado por esa misión, cuando su superior se puso en contacto con él, Reese se adelantó y solicitó asumir responsabilidades más importantes. De manera casi fortuita, surgió una misión de bajo riesgo que consistía en instalar un dispositivo de escucha en la oficina del ministro francés de Asuntos Exteriores. La tarea le fue asignada a Reese, convirtiéndose así en su primera misión real como agente. Totalmente concentrado y decidido a no cometer errores, esperó el momento oportuno mientras el embajador conversaba con el ministro. Aprovechando la distracción, utilizó un chicle para fijar el micrófono bajo la mesa, pero apenas unos segundos después, el dispositivo se desprendió. A pesar de sus intentos por recolocarlo, el aparato no se mantenía en su sitio y la situación comenzó a tornarse incómoda y peligrosa. Al percatarse de que podía ser descubierto, Reese improvisó una pregunta para desviar la atención de los presentes. Una vez que ambos funcionarios abandonaron la sala, utilizó una grapadora para asegurar firmemente el dispositivo bajo la mesa. Finalmente, la misión se completó sin mayores contratiempos y Reese regresó a casa de excelente humor. Allí descubrió que su novia Caroline estaba preparando la cena con especial dedicación. Ambos llevaban varios años de relación y Caroline, profundamente enamorada de Reese, había decidido dar un paso más y pedirle matrimonio. Todo parecía indicar que ese día estaba lleno de buenas noticias para él. La alegría de Reese se multiplicó cuando recibió otra noticia inesperada. Su superior estaba muy satisfecho con su desempeño y decidió asignarle una nueva misión: recoger en el aeropuerto al legendario agente Charlie Wax, recién llegado desde Estados Unidos. Además, le prometió que, si completaba esta tarea con éxito, sería ascendido a agente de pleno derecho. Abrumado por la emoción, Reese se colocó el anillo de compromiso que Caroline le había entregado y se despidió de ella con cierta dificultad antes de dirigirse a la aduana, donde Charlie se encontraba retenido temporalmente. Al llegar a la sala de interrogatorios, Reese quedó completamente sorprendido al ver a un hombre calvo, de expresión intimidante, gritando a los agentes de aduanas. No había dudas de que se trataba de Charlie Wax. La razón de su detención era una bolsa repleta de latas de refresco. Aunque Charlie demostró que se trataba de bebidas comunes, los oficiales se negaban a dejarlo pasar. Ante la creciente tensión, Reese no tuvo más opción que colocar una nota diplomática en la mochila de Charlie. Sin más argumentos posibles, los agentes de aduanas se vieron obligados a dejarlo marchar, mientras Charlie se retiraba con una sonrisa burlona. Aunque el problema quedó resuelto, Reese no lograba entender por qué Charlie había viajado con una bolsa llena de refrescos. Poco después descubrió la razón. Dentro de las latas se encontraban las piezas de la pistola favorita de Charlie. El escándalo en la aduana había sido una distracción deliberada para evitar que revisaran su equipaje. Esto dejó claro que, aunque Charlie aparentaba ser imprudente y despreocupado, en realidad era un agente astuto y calculador. Esa misma noche, ambos se dirigieron a su primer destino, un restaurante chino. Reese pensó que Charlie solo quería comer, pero quedó paralizado cuando lo vio sacar su arma, someter a un camarero y comenzar a interrogarlo con violencia para saber dónde estaba escondido el contrabando. La escena se tornó aún más caótica cuando los demás camareros comenzaron a sacar armas, transformando el lugar en un campo de batalla. Mientras Reese buscaba desesperadamente refugio, Charlie actuaba con frialdad, utilizando al camarero como escudo y eliminando a cada atacante con precisión. Incluso el chef terminó involucrándose en el tiroteo, pero ninguno de ellos pudo hacerle frente. Tras neutralizar a todos, Charlie presionó una vez más al camarero,
cuya mirada evasiva delató la verdad. Sin dudarlo, disparó al techo, provocando que una gran cantidad de contrabando cayera desde los agujeros. Reese observó la escena completamente atónito. Siguiendo las instrucciones de Charlie, llenó un jarrón con el material ilegal, mientras el camarero era obligado a llevar un mensaje al verdadero responsable de la operación. Poco después, ambos abandonaron el restaurante y se alejaron del lugar. Más tarde, tras recorrer la ciudad, se detuvieron en un callejón donde observaron al camarero huir por la puerta trasera, tal como Charlie había previsto. Gracias a este seguimiento, lograron localizar la base de una banda local. Al detectar el vehículo desconocido, varios hombres armados con cuchillos rodearon el coche con intenciones hostiles. Charlie actuó de inmediato, desarmando y eliminando a los líderes con movimientos rápidos y letales. Sin los cabecillas, el resto de los delincuentes no representó una amenaza real y fueron neutralizados con facilidad. Sin perder tiempo, Charlie irrumpió en la base de la banda, seguido por un aterrorizado Reese. Ambos ingresaron en una salida de emergencia y avanzaron sigilosamente por el edificio. Para no hacer ruido, Charlie colocó un silenciador en su arma y ordenó a Reese cubrir la retaguardia. A medida que ascendían, Reese escuchaba disparos apagados y gritos de dolor, mientras los cuerpos caían uno tras otro. Al llegar al último piso, Charlie lo esperaba con total calma. Dentro del lugar encontraron a varias personas reunidas y localizaron rápidamente al jefe de la banda. Bajo amenaza, el hombre accedió a escribir la dirección de su proveedor, preocupado por la seguridad de sus hijos. Con la información obtenida, ambos se retiraron rápidamente. En ese momento, otro grupo de sicarios llegó al lugar y el líder, impotente, descargó su furia contra sus propios hombres caídos. Mientras tanto, Charlie y Reese descendieron hasta un taller de confección. Los asesinos los siguieron sin descanso, pero Charlie se ocultó entre los maniquíes, disparando desde distintos puntos mientras cambiaba de posición junto a Reese. Cuando solo quedaba un atacante, Charlie se quedó sin munición y tuvo que refugiarse, pidiéndole a Reese que le lanzara el arma. Gracias a una coordinación precisa, lograron salir ilesos de la situación. Sin embargo, la tensión fue demasiado para Reese. Aprovechando que Charlie fue al baño, contactó a su superior y le relató todo lo ocurrido. Para su sorpresa, la reacción fue indiferente, ordenándole simplemente que continuara cooperando, ya que Charlie era el mejor agente disponible. Sin palabras, Reese comenzó a temer por su futuro, convencido de que, a ese ritmo, perdería la vida antes de obtener el ascenso prometido. En medio de su angustia, Caroline lo llamó para preguntarle por qué no había sabido nada de él en toda la noche. Antes de poder explicarse, su teléfono indicó que la batería estaba a punto de agotarse. Cuando Charlie regresó, propuso continuar con la misión y, de paso, disfrutar de París. Sin alternativa, Reese lo llevó hasta la Torre Eiffel. Allí, Charlie finalmente reveló la verdadera naturaleza de la operación. El contrabando y la banda criminal solo eran una fachada. La misión real consistía en impedir un atentado terrorista, ya que los explosivos habían sido introducidos en la ciudad utilizando el contrabando como cobertura. Ahora, la prioridad era localizar al proveedor. Reese quedó completamente impactado por esta revelación, incapaz de reaccionar de inmediato ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mientras Reese aún intentaba asimilar la gravedad de lo que acababa de descubrir, Charlie frenó de golpe y se internó en un estrecho callejón. Aquella zona pertenecía a uno de los proveedores. Ambos localizaron a un cabecilla que fingía estar buscando a una bailarina para ganarse la confianza del entorno. Guiados por ella, avanzaron hacia una habitación. Pero para sorpresa de Reese, allí se encontraron con Caroline. Al verla presenciar una escena cercana entre Reese y la bailarina, Caroline estalló de furia. Reese intentó explicarse, pero en ese preciso instante las puertas del ascensor se cerraron, sellando una situación imposible de revertir. La ansiedad comenzó a apoderarse por completo de Reese. Tras forzar la puerta, Charlie apuntó con su arma, arrebató un cargador de las manos de un hombre y utilizó el teléfono para llamar a Caroline. Ante los reclamos furiosos de ella, Reese no tuvo otra opción que admitir que Charlie era su compañero. En ese momento, unos golpes violentos en la puerta obligaron a Charlie, involucrado personalmente en la situación, a salir a comprobar qué ocurría. Antes de irse, ordenó a Reese que se encargara de los alborotadores.
Sin embargo, Reese jamás había disparado un arma y el miedo lo paralizaba. Frente a individuos brutales, la debilidad no servía de nada. Los dos matones derribaron la puerta y comenzaron a golpearlo sin piedad. Mientras Reese era atacado, Charlie permanecía inmóvil junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando atentamente la calle. Al identificar al objetivo, supo que había llegado el momento de actuar. De inmediato abatió a los dos agresores y sacó al malherido Reese del lugar. Durante la vigilancia, el objetivo subió a una pequeña camioneta, lo que frustró a Reese, ansioso por concluir la misión. Charlie, en cambio, se mantuvo tranquilo, ya que contaba con un método más eficaz para seguirlo. Utilizando un reloj especialmente diseñado para comunicarse con satélites, logró localizar el vehículo en poco tiempo. Siguiendo la señal, llegaron a un complejo de apartamentos. Guiados por un miembro de la banda, fueron conducidos hasta su líder. Mientras aguardaban, Charlie giró la cabeza para observar el entorno, y, en ese instante, varias armas fueron apuntadas directamente a su cabeza. Sin margen para maniobrar, se vio obligado a arrodillarse y permitir que los delincuentes les arrebataran todos los objetos de valor, incluido el anillo que Reese llevaba en la mano. El jefe de la banda se acercó lentamente y ordenó a uno de sus subordinados quedarse con el anillo. Convencido de que Charlie y Reese eran simples adictos, comenzó a sacar contrabando con la intención de negociar. Provocado por la actitud del líder, este levantó su arma para amenazarlos, pero se encontró con un rival a su altura. En un movimiento fulminante, Charlie le arrebató la pistola y tomó el control de la situación. Luego indicó a Reese que exhibiera el contrabando dentro del jarrón. Al ver la enorme cantidad de material ilegal, los secuaces comprendieron que no estaban ante personas comunes y huyeron aterrados en todas direcciones. Sin sus hombres, el líder quedó reducido a una amenaza inofensiva. La indecisión de Reese desapareció al instante. Se lanzó sobre él, lo inmovilizó en el suelo y le propinó varios golpes antes de recuperar el anillo. Charlie observó la escena alentándolo con satisfacción. Una vez liberada la tensión, Charlie inmovilizó al jefe de la banda y se dirigió apresuradamente a la casa del proveedor. Aunque este era el líder del grupo, no mostró pánico alguno. Sin embargo, Charlie no tenía interés en él. Utilizó una vara de reconocimiento desde la ventana y descubrió que los terroristas estaban negociando en el nivel inferior. Charlie entregó a Reese un auricular y le indicó que aguardara en el pasillo, mientras coordinaban una emboscada. Tras dar las instrucciones, descendió con una cuerda, irrumpió por una ventana y comenzó a eliminar a los terroristas uno por uno. En medio del enfrentamiento, Charlie detectó una bomba colocada junto a la puerta y alertó de inmediato a Reese para que no entrara. Luego persiguió a los terroristas restantes hasta las habitaciones internas, donde descubrió que habían perforado los pisos superior e inferior. Al recibir esta información, Reese corrió escaleras abajo, mientras Charlie se deslizaba por una tubería metálica y eliminaba a 2 terroristas más. Cuando Reese llegó, 3 ya habían escapado. Sin otra opción, apuntó al último terrorista. Este, indiferente a la amenaza, se llevó el arma a la boca y se disparó. La escena dejó a Reese completamente conmocionado. Justo entonces, Charlie apareció a su lado. Al enterarse de que 2 terroristas más habían huido, abrió una ventana, calculó el tiempo que tardarían en descender y activó un chaleco explosivo. Tras sincronizarlo con precisión, lo lanzó al exterior. La bomba cayó exactamente sobre el techo de un automóvil y, con una violenta explosión, eliminó a todos los terroristas restantes. Mientras inspeccionaban el lugar, Charlie descubrió una verdad inquietante. Aquellas personas habían estado investigando en secreto a Reese. Una pared cubierta de fotografías lo hizo estremecerse, y ni siquiera Charlie lograba comprender el motivo de ese seguimiento. Con la policía acercándose, ambos se vieron obligados a retirarse. En ese momento, Reese recordó la bomba colocada en la puerta. Si los agentes irrumpían, las consecuencias serían devastadoras. Intentó salir para advertirles, pero Charlie lo detuvo. Si sus identidades quedaban al descubierto, la investigación no podría continuar. Además, si el atentado terrorista se concretaba, las víctimas serían incontables. Sin embargo, el sentido de justicia de Charlie lo llevó a actuar de otro modo. Mientras discutían, la policía llegó frente a la puerta y al instante siguiente,
La bomba explotó. Las llamas se elevaron por los aires y los agentes fueron lanzados hacia atrás por la onda expansiva. Charlie encontró a Reese entre el humo y ambos se arrastraron hasta un coche policial para huir. Entonces, Reese recordó que dentro del vehículo había documentos importantes que podrían conducir a la embajada y revelar su identidad. Sin embargo, Charlie ya había previsto esa situación. Dio marcha atrás y chocó contra otro automóvil, utilizando el impulso para provocar una serie de colisiones hasta activar una bomba que había colocado previamente bajo el coche. Cuando todo terminó, los documentos se habían reducido a cenizas y Reese dejó de temer por su seguridad. Tras aquel día aterrador, la primera misión de Reese llegó a su fin con éxito. Luego de que Charlie entregara toda la información recopilada a su superior, ambos se sentaron en una silla, disfrutando por fin de un raro momento de descanso. Reese comprendió entonces por qué Charlie era considerado un agente de élite. Muchas de las cosas que había presenciado estaban completamente fuera de su alcance. Al percibir sus pensamientos, Charlie lo tranquilizó, recordándole que cada persona tiene fortalezas y debilidades distintas, y que su talento residía en el trabajo de campo. También reconoció que juntos formaban un equipo perfecto, lo que arrancó una sonrisa agradecida a Reese. En ese instante, Caroline envió un mensaje invitando a Reese a llevar a su compañero a cenar. Charlie aceptó sin dudar, y ambos regresaron al hogar. Durante la cena, el ambiente fue animado, con Charlie mostrando una sorprendente camaradería con la amiga cercana de Caroline. Su humor y actitud relajada mantuvieron a ambas mujeres riendo sin parar. De pronto, el teléfono de la amiga sonó. Durante la conversación mencionó el nombre Rose, lo que provocó un cambio inmediato y drástico en la expresión de Charlie. Al finalizar la llamada, levantó su arma y sin previo aviso le disparó en la cabeza. La escena fue tan repentina como aterradora. Reese reaccionó de inmediato, protegiendo a Caroline sin entender qué había ocurrido. Charlie, alterado, explicó la situación. Había descubierto que en los teléfonos de todos los terroristas aparecía el nombre Rose, que era el nombre en clave utilizado por la amiga de Caroline. Todo indicaba que Caroline también estaba involucrada. Una idea que Reese se negaba a aceptar. Antes de iniciar su relación, él había investigado a fondo su pasado. Sin embargo, la firmeza de Charlie demostraba que contaba con pruebas suficientes para sostener sus acusaciones. Charlie tomó el dispositivo de escucha oculto en la lámpara del escritorio y lo intercambió por el anillo de compromiso de Reese. Acercó el anillo al altavoz y, de inmediato, se escuchó una interferencia eléctrica evidente. Aquello confirmó la sospecha más inquietante. El anillo era en realidad un dispositivo de rastreo. Cada movimiento que habían realizado había estado bajo vigilancia constante. Esto explicaba la presencia de fotografías de Reese en la base terrorista, ya que Caroline era en realidad la líder de la organización. La evidencia era irrefutable. Devastado, Reese le preguntó a su novia por qué lo había traicionado. Caroline, con una expresión triste, dio un paso atrás. Sin embargo, su semblante cambió por completo en cuestión de segundos. Con frialdad sacó un arma oculta bajo el gabinete y disparó contra Reese, hiriéndolo en el hombro. Luego realizó varios disparos para obligar a Charlie a retroceder y, aprovechando el caos, saltó por la cornisa de la ventana para huir. Afortunadamente, la herida de Reese no era mortal. Tras asegurarse de que se encontraba estable, Charlie tomó su arma y salió de inmediato en persecución de Caroline. Ambos protagonizaron una intensa persecución por las azoteas. Finalmente, Caroline logró subir a un vehículo que la esperaba y se alejó a toda velocidad. Charlie memorizó los datos del automóvil y le reportó de inmediato a la CIA, solicitando el rastreo satelital del vehículo por toda la ciudad. Cuando regresó, Reese ya había recibido atención médica. Al observar las fotografías de los momentos felices que había compartido con Caroline, el dolor emocional superaba con creces al físico. Mientras tanto, los agentes inspeccionaron minuciosamente el departamento. El resultado fue alarmante. Encontraron 17 micrófonos ocultos y 5 cámaras. Reese comprendió entonces que había vivido atrapado en una red de mentiras desde el inicio. Al verlo sumido en la desesperación, Charlie intentó animarlo. Reconocía que Reese era un buen agente, pero el amor había nublado su juicio.
Sin embargo, ninguno de los dos esperaba que, de pronto, el teléfono de Caroline sonara. Reese conectó rápidamente el teléfono al ordenador y respondió la llamada. Caroline era consciente de que estaba siendo rastreada y solo llamó para disculparse. Aunque había utilizado a Reese, admitió que también había desarrollado sentimientos reales por él. Explicó que llevaba años dentro de la organización y que no tenía forma de escapar de ese camino. Tras decir esto, colgó con determinación. La llamada fue demasiado breve para rastrearla, lo que dejó a Reese consumido por la angustia. Con la certeza de que un atentado terrorista era inminente, Charlie, con su experiencia, encontró una solución, reprodujo la llamada y amplificó el ruido de fondo. A partir del intenso sonido del tráfico, dedujo que Caroline se encontraba cerca de una autopista. En ese momento, el teléfono de la embajada sonó. Ese día se celebraba en París una cumbre multilateral de ayuda para África y el avión que transportaba al representante de Estados Unidos acababa de aterrizar. El embajador ordenó a Reese dirigirse al centro de conferencias para recibirlo. Esto alertó de inmediato a Charlie. Resultaba evidente que el objetivo de Caroline era el representante estadounidense. Sin perder tiempo, ordenó al conductor acelerar rumbo al aeropuerto. Sin embargo, Reese, desde su posición, comenzó a sospechar. Si Caroline solo quería atacar al representante, no tenía sentido haberlo investigado y manipulado durante tanto tiempo. Podría haber esperado simplemente su llegada. Aquella reflexión llevó a Reese a una conclusión aterradora. Caroline no pretendía atacar a una sola persona, sino a todos los delegados presentes en la cumbre. Reese llamó de inmediato a Charlie. En ese instante, Charlie circulaba a gran velocidad por la autopista cuando localizó el vehículo de los terroristas. Preparó su lanzamisiles, dispuesto a disparar. Tras escuchar la advertencia de Reese, ordenó al conductor acercarse aún más. Al hacerlo, descubrieron que en el asiento del acompañante había un maniquí idéntico a Caroline. Se trataba de una distracción. Las sospechas de Reese quedaron confirmadas. Charlie aceleró hacia la cumbre mientras ordenaba al conductor continuar persiguiendo el vehículo terrorista, ya que aún representaba una amenaza para el representante estadounidense. Ambas partes protagonizaron una persecución feroz por la autopista. Cada intento de Charlie por disparar el misil se veía frustrado por obstáculos inesperados. Cuando los terroristas estuvieron a punto de alcanzar el convoy, Charlie ideó un plan. Ordenó al conductor subir a un puente y cargó el lanzamisiles consigo. Finalmente logró fijar el objetivo y al presionar el detonador, el misil impactó en el vehículo terrorista, explotando justo antes de que alcanzara su objetivo. El peligro inmediato quedó neutralizado. Mientras tanto, Reese se abrió paso hasta el centro de conferencias. Tras identificarse, fue detenido en el control de seguridad, ya que el sistema indicaba que él ya se encontraba dentro. Caroline lo había suplantado. A pesar de sus explicaciones, el personal de seguridad insistió en escoltarlo fuera. Por fortuna, el embajador notó la conmoción y confirmó su identidad. No obstante, al descubrir que Reese portaba un arma, fue reducido de inmediato. En ese momento, Reese dejó de preocuparse por su identidad como agente y advirtió sobre el atentado inminente. Ante la gravedad de la situación, el embajador ordenó liberarlo, aunque le retiraron el arma por protocolo. Una vez dentro del recinto, Reese divisó a Caroline entre la multitud, vestida con una capa. Al intentar alcanzarla, se dio cuenta de que muchas mujeres vestían de forma similar. Con la llegada del representante cada vez más cercana, no tuvo otra opción que actuar de manera extrema. Tomó el arma de un guardia y provocó el pánico, obligando a todos a dispersarse. En medio del caos, reconoció los tacones de Caroline y apuntó hacia ella, exigiendo que se detuviera. Al verse descubierta, Caroline abrió su abrigo y reveló el explosivo sujeto a su cuerpo. Verla en ese estado llenó a Reese de dolor y desesperación. Recordó los momentos felices que habían compartido e intentó apelar a sus sentimientos, pero Caroline ya había tomado su decisión. Estaba dispuesta a sacrificarse por sus ideales. Sin importar los intentos de Reese, su mano comenzó a elevarse lentamente, dejando claro que no había marcha atrás. En ese instante, Reese no tuvo alternativa. Levantó su arma y disparó. Era la primera vez que lo hacía de forma consciente.
y la persona a la que abatía era la mujer que más había amado. Charlie llegó justo a tiempo, atrapó el cuerpo de Caroline y desactivó cuidadosamente la bomba. Con ello, la crisis llegó finalmente a su fin, y el orden fue restablecido. Con la misión completada, Charlie se preparó para regresar a Estados Unidos e invitó a Reese a acompañarlo. Sin embargo, Reese decidió quedarse. París era el lugar donde había dejado demasiados recuerdos, tanto felices como dolorosos, y además, ahora era oficialmente un agente completo. Esta decisión alegró profundamente a Charlie, ya que sabía que volverían a trabajar juntos. Nuevos desafíos los esperarían en el futuro, y ambos estaban listos para enfrentarlos. From Paris with Love es una película de acción cargada de energía explosiva y ritmo constante. Su fuerza principal reside en el contraste perfecto entre sus dos protagonistas. Charlie, una máquina imparable, temeraria y extremadamente violenta, pero al mismo tiempo astuta y calculadora, encarna una mentalidad de acción sin límites. En el extremo opuesto se encuentra Reese, un agente de escritorio ingenuo que se ve obligado a abandonar la seguridad de su rutina para sumergirse en el caos brutal del espionaje real. Uno de los puntos más impactantes de la historia es la transformación forzada de Reese tras la traición de la persona que más amaba. Este giro narrativo no solo sacude al espectador, sino que también expone una dura lección sobre el precio de la confianza dentro del mundo del espionaje. La película deja claro que, para convertirse en un verdadero agente, los ideales y los sentimientos personales muchas veces deben ceder ante la frialdad del arma y el instinto de supervivencia. En conjunto, se trata de una cinta intensa, rápida y sin pausas, que combina acción constante con un trasfondo psicológico que añade peso emocional a la historia. Es una opción ideal para quienes buscan adrenalina, persecuciones implacables y decisiones extremas que mantienen la tensión hasta el último minuto. Espero te haya gustado el video.